Desde el principio, Dios tenía un plan. Cuando Adán extendió su mano hacia el fruto prohibido, el cielo ya conocía la respuesta. Cuando Caín derramó la sangre de Abel, la solución ya estaba escrita. Cuando el diluvio cubrió la tierra, cuando Babel cayó, cuando Israel clamó en Egipto, cada evento apuntaba hacia un momento definitivo donde todo sería restaurado. Los profetas lo vieron en visiones. Los sacrificios del templo lo anunciaban con cada animal degollado. Los salmos lo cantaban en medio de la oscuridad, pero solo un hombre, encarcelado en Roma, recibió la revelación completa de cómo Dios reconciliaría al cielo con la tierra. En Romanos 5, Pablo no está compartiendo una opinión teológica, está desvelando el misterio escondido desde la fundación del mundo. Aquí verás la batalla cósmica entre dos reinos, dos representantes, dos destinos. Aquí entenderás por qué la cruz no fue un plan B, sino el plan desde siempre. Aquí descubrirás que tu nombre estaba en la mente de Dios cuando diseñó la salvación. Este es el capítulo donde el pasado, presente y futuro de toda la humanidad convergen. Prepárate, estás a punto de ver el tapiz completo de la redención. Pablo comienza el capítulo 5 de Romanos con una declaración que habría hecho eco en cada corazón que la escuchara. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, justificados, no era un término religioso vacío para quienes vivían bajo el Imperio Romano. Era la palabra que un juez pronunciaba cuando declaraba inocente a un acusado. Era el veredicto final que determinaba si alguien vivía o moría. En los tribunales romanos, los acusados se paraban frente a magistrados vestidos de púrpura que sostenían el poder absoluto en sus manos. Un movimiento de cabeza podía significar libertad, otro, la muerte. No había apelación, no había segunda oportunidad. El veredicto era final. Pablo tomó esta imagen que todos conocían y la usó para explicar algo mucho más grande: el tribunal de Dios. Pero aquí está la diferencia. En un tribunal romano, el juez examinaba las evidencias, escuchaba a los testigos y luego decidía si el acusado era culpable o inocente basándose en lo que había hecho. En el tribunal de Dios, la justificación no viene por lo que hemos hecho, sino por la fe. Pablo lo deja claro desde el primer versículo. No dice justificados por nuestras buenas obras o justificados por nuestro esfuerzo. Dice justificados por la fe. Esta era una idea revolucionaria. Los judíos conocían la ley, los romanos conocían la justicia, pero ambos sistemas dependían de las acciones. Si hacías el bien, recibías el bien. Si hacías el mal, recibías el castigo. Era simple, era lógico, era lo que todos entendían como justo. Pero Dios estaba presentando un sistema diferente, un sistema donde el veredicto no dependía de cuántos mandamientos habías guardado o cuántos sacrificios habías ofrecido. El veredicto dependía de la fe, y esta fe estaba puesta en alguien, Jesucristo. Pablo no está hablando de una fe genérica en que las cosas saldrán bien. Está hablando de confiar completamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Imagina estar de pie en ese tribunal. Las acusaciones son reales. Tu culpa es innegable. No hay forma de argumentar tu inocencia porque las evidencias están ahí, claras como el día. Pero justo cuando esperas escuchar la sentencia de muerte, el juez dice, inocente, libre para irse. No porque no hayas hecho nada malo, sino porque alguien más pagó tu deuda. Eso es la justificación. Eso es lo que Pablo está anunciando en Romanos 5:1. Para entender lo que Pablo estaba diciendo, necesitamos retroceder y ver el sistema bajo el cual vivía el pueblo de Dios. La ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí no era un simple conjunto de sugerencias. Era un código completo que abarcaba cada área de la vida. Los rabinos contaban 613 mandamientos en total. Algunos eran grandes,
no matarás, no cometerás adulterio. Otros parecían pequeños: no cocinarás un cabrito en la leche de su madre, no sembrarás tu campo con 2 tipos de semilla. Pero aquí está el problema. La ley exigía perfección. No decía, haz tu mejor esfuerzo o intenta cumplir la mayoría de estos mandamientos. La ley era todo o nada. Como dice en Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Uno solo de estos mandamientos violado y la persona estaba bajo maldición. Cada día, en el templo de Jerusalén, se ofrecían sacrificios. Por la mañana y por la tarde, corderos sin mancha eran llevados al altar. Su sangre era derramada, su carne era quemada, y esto sucedía todos los días, año tras año, generación tras generación. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía pecando. Los sacrificios cubrían los pecados, pero no los quitaban para siempre. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío. Rociaba esa sangre sobre el propiciatorio, el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Era el momento más sagrado del año. Pero incluso este sacrificio especial solo duraba un año. Al año siguiente tenían que hacerlo de nuevo. El mensaje era claro: los sacrificios de animales no eran suficientes. Hebreos 10:4 lo dice directamente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios señalaban hacia algo más grande que vendría, pero en sí mismos no resolvían el problema. Y el pueblo lo sabía. Cada judío piadoso que llevaba su cordero al templo sabía en su corazón que este sacrificio era temporal. Sabía que mañana pecaría de nuevo y necesitaría otro sacrificio. La culpa nunca desaparecía completamente. Era como tratar de llenar un barril que tiene un agujero en el fondo. Por más que echaran agua, nunca se llenaba. Las balanzas de la justicia divina estaban desequilibradas. De un lado estaba la santidad perfecta de Dios, del otro, la humanidad pecadora, y no había forma de que esas balanzas se equilibraran por esfuerzo humano. No importaba cuántos mandamientos intentaras guardar, no importaba cuántos sacrificios ofrecieras, siempre faltaba algo. Este era el peso que llevaba el pueblo de Dios. Y no era solo el pueblo judío. Cada persona en el mundo, aunque no tuviera la ley escrita de Moisés, sabía en su conciencia que había un estándar que no podía alcanzar. Romanos 2:15 habla de los gentiles que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Todos sabían que había algo mal, que había una deuda que no podían pagar. Pablo no introduce una idea nueva cuando habla de la justificación por fe. De hecho, señala hacia atrás a Abraham, el padre de la nación judía. En Romanos 4, justo antes de nuestro capítulo, Pablo hace una pregunta directa. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Y la respuesta es sorprendente. Abraham no fue justificado por sus obras. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nota el orden. Abraham creyó primero. Dios lo declaró justo después. No fue al revés. Dios no esperó a que Abraham hiciera algo grande para luego darle el crédito. Abraham simplemente creyó en la promesa de Dios, y eso fue suficiente. Y aquí está el detalle que Pablo enfatiza. Esto sucedió antes de que Abraham fuera circuncidado. La circuncisión era la señal del pacto, la marca que identificaba a alguien como parte del pueblo de Dios. Pero Abraham fue declarado justo en Génesis 15. No fue circuncidado hasta Génesis 17. Pasaron años entre estos dos eventos. Esto significa que Abraham fue justificado mientras todavía era técnicamente un gentil incircunciso. ¿Por qué importa esto? Porque demuestra que la justificación nunca dependió de rituales externos.
no dependió de la circuncisión, no dependió de guardar la ley, porque la ley ni siquiera existía en el tiempo de Abraham. La ley vino 430 años después, cuando Dios se la dio a Moisés. Entonces, ¿de qué dependió? De la fe. Esta era la llave que abría la puerta del tribunal de Dios. No tus buenas obras, aunque sean importantes. No tu herencia familiar, aunque vengas de una familia creyente. No los rituales religiosos, aunque participes en ellos fielmente. La única llave es la fe. Creer en lo que Dios dice y confiar en lo que Dios ha hecho. Pablo está diciendo algo radical aquí. Está diciendo que el sistema que Dios diseñó desde el principio no cambió. Desde Abraham hasta Cristo, el principio fue el mismo. La fe es lo que cuenta. La ley que vino después no reemplazó este principio. La ley tenía un propósito diferente. Como dice Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos mostró que necesitábamos un Salvador porque no podíamos cumplirla perfectamente. Pero ahora, en Romanos 5:1, Pablo declara que hemos sido justificados por la fe. No dice, seremos justificados si tenemos fe suficiente, o podríamos ser justificados si todo sale bien. Dice, hemos sido justificados. Tiempo pasado. Veredicto final. Para quienes han puesto su fe en Cristo, el caso está cerrado. El juez ha dado su sentencia. Y esa sentencia es inocente. La palabra que Pablo usa inmediatamente después de hablar de la justificación es paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta paz no es lo que normalmente pensamos cuando usamos esa palabra. No es simplemente la ausencia de conflicto o un sentimiento de calma. Es algo mucho más profundo. En griego, la palabra es eirene, que traduce el concepto hebreo de shalom. Y shalom es una palabra que abarca todo. Significa completitud. Significa que nada falta y nada está roto. Significa estar en el lugar correcto, en el estado correcto, con la relación correcta. Es restauración total. Antes de ser justificados, estábamos en guerra con Dios. No porque nosotros lo atacáramos activamente, aunque a veces lo hacemos, sino porque nuestro pecado nos ponía en oposición directa a su santidad. Como dice Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Había un conflicto real, una brecha real, una separación que no podíamos cruzar por nuestros propios medios. Pero cuando Dios justifica, no solo detiene la guerra, establece paz. Es como dos naciones que no solo firman un alto al fuego, sino un tratado de paz permanente. Las hostilidades terminan, las fronteras se abren, la relación se restaura. Y esta paz no depende de que nosotros mantengamos nuestra parte del trato, porque ya quedó establecido que no podemos hacerlo. Esta paz está garantizada por lo que Cristo hizo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Cristo es el mediador de esta paz. Él es quien hizo posible que el Dios Santo y la humanidad pecadora se reconciliaran. No fue algo que nosotros negociamos. Fue algo que Dios hizo por nosotros cuando estábamos completamente incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Esta paz es declarada, no ganada. No tenemos que pelear batallas espirituales para conseguirla. No tenemos que demostrar que somos dignos de ella. Ya fue declarada sobre nosotros en el momento en que creímos. Es un estado legal que Dios establece y una vez establecido, permanece. Y aquí está lo hermoso. Esta paz no puede ser rota por nuestro fracaso. ¿Por qué? Porque no fue establecida por nuestro éxito. Fue establecida por la obra perfecta de Cristo. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando caemos, la paz sigue ahí porque está fundamentada en algo que no cambia, la justicia de Cristo aplicada a nosotros por fe. Pablo continúa en Romanos 5:2 diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta palabra entrada o acceso es importante. En el mundo antiguo, no cualquiera podía entrar a la presencia del rey. Había protocolos, había guardias,
Había consecuencias mortales para quien se acercara sin permiso. En el templo de Jerusalén, esta realidad era aún más seria. El templo estaba dividido en secciones. Había un atrio para los gentiles, más adentro un atrio para las mujeres judías, luego un atrio para los hombres judíos. Después venía el lugar donde solo los sacerdotes podían entrar. Y en el centro de todo, separado por un velo grueso, estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. Y solo una persona podía entrar ahí, el sumo sacerdote. Y solo podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Antes de entrar, tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados. Luego llevaba la sangre de un animal y la rociaba sobre el propiciatorio. Si algo salía mal, si no seguía los procedimientos exactos, podía morir dentro del lugar santísimo. Los otros sacerdotes ataban una cuerda alrededor del tobillo del sumo sacerdote antes de que entrara. ¿Por qué? Porque si moría adentro, nadie más podía entrar a sacarlo. Tendrían que arrastrarlo afuera con la cuerda. Así de peligroso era acercarse a la presencia de un Dios santo sin la preparación correcta. Pero ahora Pablo dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia. No dice que tendremos acceso algún día si nos portamos bien. Dice que lo tenemos ahora, tiempo presente. Los que han sido justificados por fe tienen acceso directo a la presencia de Dios. No necesitan un sacerdote humano que interceda por ellos. No necesitan esperar a un día especial del año. Pueden acercarse en cualquier momento. ¿Qué cambió? El velo fue rasgado. Mateo 27:51 registra que en el momento en que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No se rasgó de abajo hacia arriba, como si manos humanas lo hubieran hecho. Se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que Dios mismo abrió el camino. Y Pablo dice que estamos firmes en esta gracia. No es una posición temporal, no es un privilegio que puede ser revocado si cometemos un error. Es un lugar donde permanecemos. La palabra griega significa estar de pie, establecido, plantado. Es una posición estable y segura. Hebreos 4:16 lo expresa así. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos con confianza, no con temor, no preguntándonos si seremos aceptados. Sabemos que seremos aceptados porque Cristo abrió el camino y nos invitó a entrar. En el mismo versículo 2, Pablo dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí introduce otra palabra clave, esperanza. Pero esta esperanza no es lo que el mundo generalmente entiende por esa palabra. Cuando la gente dice, espero que todo salga bien o espero ganar la lotería, están expresando un deseo sin garantía. Es un ojalá, un quién sabe, un crucemos los dedos y veamos qué pasa. La esperanza bíblica es completamente diferente. La palabra griega elpis significa una expectativa confiada basada en algo seguro. No es deseo. Es certeza de algo que todavía no ha sucedido, pero que definitivamente sucederá. Es como un agricultor que planta semillas. No dice, espero que tal vez crezcan plantas. Sabe que crecerán porque así funciona la naturaleza. Su esperanza está basada en un proceso confiable. Pablo dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gloria es la presencia visible de Dios, su esplendor, su peso, su realidad total. Es lo que Moisés vio en el monte cuando su rostro brilló tanto que tuvo que cubrirlo con un velo. Es lo que llenó el templo cuando Salomón lo dedicó, tan intenso que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Y Pablo dice que tenemos esperanza de compartir esa gloria, no de verla desde lejos, no de admirarla como espectadores, sino de participar en ella. Romanos 8:30 lo explica, y a los que justificó, a estos también glorificó. La justificación lleva a la glorificación. Es una secuencia garantizada.
Esta esperanza no decepciona. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. En otras palabras, no es el tipo de esperanza que te deja sintiéndote tonto después porque no se cumplió. No es como esperar un regalo que nunca llega o confiar en una promesa que alguien rompe. Esta esperanza está fundamentada en el carácter de Dios, y Dios no miente. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Es como un marinero en medio de una tormenta que ve el faro en la distancia. Sabe que si sigue esa luz, llegará a puerto seguro. La tormenta puede ser feroz, las olas pueden ser altas, pero el faro está ahí, firme e inmovible, guiándolo a casa. Esa es la esperanza del creyente. No es ignorar las dificultades, es saber que hay un destino garantizado más allá de ellas. Justo cuando Pablo está hablando de paz, acceso a Dios y esperanza gloriosa, introduce algo inesperado en los versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Espera. ¿Gloriarse en las tribulaciones? Esto suena contradictorio. ¿No acabamos de recibir paz? ¿No tenemos acceso a la gracia de Dios? ¿Por qué entonces hablar de tribulaciones? Pablo no está diciendo que las tribulaciones son buenas en sí mismas. No está promoviendo el sufrimiento por el sufrimiento. Está revelando algo que solo se entiende cuando tienes el fundamento de la justificación y la paz con Dios. Las tribulaciones son parte de vivir en un mundo caído. Jesús lo dijo claramente en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, podrían tener o tal vez tengan. Dijo, tendréis, es una certeza. Pero luego agregó, pero confiad, yo he vencido al mundo. La diferencia está en cómo enfrentamos esas tribulaciones. Pablo dice que la tribulación produce paciencia. La palabra griega es upomone, que significa resistencia, perseverancia, la capacidad de soportar bajo presión. Es como un músculo que se fortalece cuando se ejercita. Si nunca cargas peso, tus músculos permanecen débiles, pero cuando levantas peso regularmente, se fortalecen. Las tribulaciones funcionan de la misma manera en nuestro carácter espiritual. Luego dice que la paciencia produce prueba. Algunas traducciones dicen carácter probado o experiencia. La idea es que la perseverancia a través de las dificultades demuestra que nuestra fe es real. Es como el oro que pasa por el fuego. El fuego no crea el oro, pero revela su pureza al quemar las impurezas. Primera de Pedro 1:7 habla de la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y este carácter probado produce esperanza. Aquí el círculo se cierra. La esperanza de la que Pablo habló en el versículo 2 no es solo algo que tenemos al principio de nuestro camino con Dios. Es algo que crece y se fortalece a medida que pasamos por dificultades y vemos cómo Dios nos sostiene en ellas. Piensa en un puente. Cuando se construye un puente nuevo, se ve sólido. Pero hasta que no pasan por él miles de vehículos, hasta que no soporta tormentas y vientos fuertes, no sabes realmente cuán fuerte es. Las tribulaciones son como esas pruebas. Revelan que el fundamento de nuestra fe es sólido porque está construido sobre Cristo, no sobre nuestras circunstancias. Pablo no está diciendo que debemos buscar el sufrimiento. Está diciendo que cuando viene y vendrá, no lo desperdiciemos. Hay un propósito en él. Dios puede usar incluso las cosas difíciles para formarnos, para hacernos más parecidos a Cristo, para profundizar nuestra confianza en Él. Pablo termina esta sección del capítulo con una declaración poderosa en el versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está la garantía de todo lo que ha dicho hasta ahora. No estamos solos en este camino. Dios no solo declaró la paz, abrió el acceso y prometió gloria.
también puso su propio espíritu dentro de nosotros. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o una influencia vaga. Es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, viviendo en los creyentes. Juan 14:17 registra las palabras de Jesús, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Pablo dice que el Espíritu nos fue dado, está usando tiempo pasado. No es algo que esperamos recibir en el futuro. Ya lo recibimos en el momento en que creímos. Efesios 1:13 lo confirma. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. No un amor teórico que solo entendemos con la mente, un amor experiencial que sentimos, que conocemos, que nos transforma desde adentro. Es el testimonio interno de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque habrá momentos en los que dudemos, momentos en los que las circunstancias sean tan difíciles que nos preguntemos si Dios realmente nos ama, si realmente somos suyos, si realmente hay esperanza. En esos momentos no dependemos solo de argumentos lógicos o de recordar doctrinas. Tenemos el testimonio directo del Espíritu Santo en nuestro interior, confirmando la verdad. El Espíritu Santo también es la garantía de lo que está por venir. Segunda de Corintios 1:22 habla de Dios, quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra arras significa depósito o anticipo. Es como cuando compras una casa y das un pago inicial. Ese pago garantiza que completarás la transacción. El Espíritu Santo es el pago inicial de Dios, la garantía de que completará todo lo que prometió. Esto significa que nuestra salvación no depende de mantener nuestro agarre en Dios. Depende de que Dios mantenga su agarre en nosotros. Y Él lo hace a través de su Espíritu que vive en nosotros. Juan 10:28-29 registra las palabras de Jesús: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pablo avanza ahora a una verdad que cambiaría todo lo que entendemos sobre el amor de Dios. En Romanos 5:6 escribe: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjate en esas palabras, a su tiempo. No dice cuando estábamos listos o cuando finalmente nos volvimos buenos. Dice a su tiempo, el tiempo de Dios, no el nuestro. La frase cuando aún éramos débiles es crucial. La palabra griega que Pablo usa significa sin fuerza, impotente, completamente incapaz. Es como alguien que se está ahogando en el océano. No puede nadar hasta la orilla. No puede mantenerse a flote por mucho tiempo más. Sus brazos ya no responden. Sus piernas no patalean. Se está hundiendo. Esa es la condición en la que estábamos. Cristo no esperó a que aprendiéramos a nadar. No esperó a que nos acercáramos un poco más a la orilla. Vino cuando nos estábamos hundiendo, cuando ya no teníamos esperanza de salvarnos a nosotros mismos. El rescate llegó en el momento exacto en que lo necesitábamos, no en el momento en que lo merecíamos. Esto destruye por completo la idea de que podemos prepararnos para la salvación. Algunas personas piensan, primero voy a mejorar mi vida, a limpiar mi comportamiento, a ser mejor persona, y entonces me acercaré a Dios. Pero Pablo dice que Cristo murió por los impíos, por aquellos que están en el estado opuesto a la piedad, no por los que están mejorando, sino por los que están perdidos. El tiempo de Dios era perfecto, aunque para nosotros no lo pareciera. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo. Hubo un momento en la historia donde todo estaba preparado. El Imperio Romano había construido caminos por todo el mundo conocido. El idioma griego era hablado en todas partes. El pueblo judío había sido dispersado entre las naciones, llevando consigo el conocimiento del único Dios verdadero. Pero más que las circunstancias históricas, el tiempo era perfecto porque coincidía exactamente con nuestra necesidad más desesperada. No llegó demasiado pronto, cuando todavía pensábamos que podíamos salvarnos a nosotros mismos. No llegó demasiado tarde, cuando ya no hubiera esperanza. Llegó en el momento justo. Pablo continúa en los versículos 7 y 8 con una comparación que hace que su punto sea aún más impactante. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí Pablo está apelando a la lógica humana para mostrar cuán extraordinario es lo que Dios hizo. En el mundo humano hay un cálculo que hacemos sobre por quién vale la pena sacrificarse. Tal vez, solo tal vez, alguien estaría dispuesto a morir por una persona justa, alguien que vive correctamente según la ley. Es difícil, pero concebible. Pablo va un paso más allá. Dice que quizás, en un caso extremo, alguien se atrevería a morir por una persona verdaderamente buena, no solo justa en el sentido legal, sino genuinamente buena, alguien que hace el bien activamente, que bendice a otros, que merece ser salvado. Un padre podría morir por su hijo. Un soldado podría morir por su comandante si es un gran líder. Un amigo podría morir por otro si la amistad es profunda y el otro es digno de ese sacrificio. Pero incluso estos ejemplos son raros. La mayoría de las personas no morirían ni siquiera por los buenos. El instinto de supervivencia es fuerte. Queremos vivir. Entonces, cuando alguien está dispuesto a dar su vida por otro, es notable. Es heroico. Lo recordamos. Escribimos historias sobre ello, pero Cristo no murió por los buenos. No murió por los justos. El versículo 8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice ex pecadores o personas que estaban intentando mejorar. Dice siendo aún pecadores. En el momento exacto en que Cristo murió, nosotros estábamos en nuestro pecado, activos en nuestra rebelión, opuestos a Dios. Romanos 5:10 lo hace aún más claro. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Enemigos, no solo personas neutrales que no conocían a Dios, no solo pecadores pasivos, enemigos, gente en oposición activa a Él. Cristo no esperó a que dejáramos de ser sus enemigos. No esperó a que nos arrepintiéramos primero. No esperó ni siquiera a que mostráramos interés en conocerlo. Murió por nosotros cuando todavía lo rechazábamos, cuando todavía vivíamos en pecado, cuando todavía estábamos del lado equivocado de la batalla. En el versículo 8, Pablo usa un tiempo verbal específico que muchas traducciones capturan con la palabra muestra o demuestra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En el griego original, este es el tiempo presente, indicando una acción continua. No es algo que Dios hizo una vez, es algo que sigue haciendo. La cruz sigue demostrando el amor de Dios ahora, hoy, en este momento. Piensa en cómo funcionan las demostraciones. Alguien puede decirte que te ama, y las palabras pueden ser sinceras, pero una demostración es diferente. Una demostración es evidencia visible, tangible, innegable. Es como un científico que no solo te dice que algo funciona, sino que te lo muestra. Repite el experimento frente a ti para que puedas verlo con tus propios ojos. La cruz es la demostración de Dios. No solo dijo, los amo, lo probó, lo mostró de una manera que nadie puede negar. Primera de Juan 4, 9, 10 lo expresa así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta demostración no pierde su poder con el tiempo. No es como una noticia que es impactante hoy, pero mañana ya es historia vieja. Cada generación puede mirar hacia atrás a la cruz y ver exactamente la misma verdad. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo. Esa verdad no cambia, no se desvanece, no necesita ser actualizada o mejorada. Cuando tienes dudas sobre si Dios te ama, no tienes que preguntarte, no tienes que buscar señales en tus circunstancias. Puedes mirar a la cruz. Ahí está la prueba, ahí está la demostración. Juan 3:16 resume todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no es una teoría, no es un concepto abstracto. Es un evento histórico que sucedió en un lugar específico, en un tiempo específico, con consecuencias reales y permanentes. El versículo 9 introduce un elemento que era profundamente significativo tanto para judíos como para gentiles, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo no es un detalle menor, es central en todo el plan de salvación. Para el pueblo judío, la sangre tenía un significado específico. Levítico 17:11 lo explica. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre representaba la vida. Cuando se derramaba sangre, se estaba dando una vida. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, traía un animal. Ponía sus manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo simbólicamente su culpa. Luego el animal era sacrificado, su sangre era derramada, su vida era dada en lugar de la vida del pecador. Hebreos 9:22 resume este principio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero la sangre de animales no podía quitar los pecados permanentemente. Solo los cubría temporalmente. Señalaba hacia algo mayor que vendría, y ese algo mayor era la sangre de Cristo. Para los romanos, la sangre también tenía significado, aunque diferente. Cuando dos partes hacían un pacto o tratado, a menudo involucraba un sacrificio de sangre. La sangre sellaba el acuerdo, lo hacía vinculante. Romper un pacto sellado con sangre era la ofensa más grave imaginable. La sangre de Cristo cumple ambos propósitos. Primero, es el sacrificio final que realmente quita los pecados. No los cubre temporalmente, sino que los elimina permanentemente. Hebreos 10:10 dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Segundo, su sangre sella el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. En la última cena, Jesús tomó la copa y dijo, según Lucas 22:20, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este pacto no puede ser roto porque está sellado con la sangre del Hijo de Dios mismo. Pablo dice que estamos justificados en su sangre. No por nuestras buenas obras, no por nuestros esfuerzos, por su sangre. La vida de Cristo fue dada en nuestro lugar. Su sangre pagó la deuda que nosotros debíamos. Y ahora, por esa sangre, somos declarados justos ante Dios. La segunda parte del versículo 9 habla de ser salvos de la ira. Esta es una realidad que muchos prefieren ignorar, pero es parte fundamental del mensaje bíblico. Dios tiene ira. Pero necesitamos entender qué significa esto. La ira de Dios no es como la ira humana. No es perder los estribos. No es una rabieta emocional. No es Dios descontrolado o irracional. La ira de Dios es su respuesta justa y necesaria al pecado. Es la oposición de su santidad perfecta contra toda maldad. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder,
y no tendrá por inocente al culpable. Juan 3:36 lo pone en términos claros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios no es algo futuro solamente, ya está presente sobre aquellos que rechazan a Cristo. Pero hay una diferencia entre experimentar esa ira ahora en separación de Dios y experimentarla eternamente en el juicio final. Pablo está diciendo algo extraordinario en el versículo 9. Está haciendo un argumento de lo menor a lo mayor. Si Dios hizo lo más difícil, lo más costoso, que fue justificarnos cuando éramos pecadores y enemigos, ¿cuánto más hará lo menos difícil, que es salvarnos de la ira ahora que somos sus hijos? Piénsalo así. Si un padre está dispuesto a pagar un rescate enorme para recuperar a su hijo secuestrado, ¿acaso no estará dispuesto a proteger a ese hijo una vez que está de vuelta en casa? Si Dios pagó el precio máximo para traernos a su familia, ciertamente nos protegerá de la ira que viene. Primera de Tesalonicenses 1:10 habla de esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y Romanos 8:1 declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, la ira de Dios ya no está sobre ti. Fue absorbida por Cristo en la cruz. El versículo 10 expande aún más esta verdad, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra clave aquí es reconciliados. En griego, katalaj significa cambiar de enemistad a amistad, restaurar una relación rota. Cuando dos países están en guerra y luego hacen la paz, hay un proceso de reconciliación. Dejan de atacarse, establecen embajadas, abren el comercio, restauran las relaciones diplomáticas. Pero incluso en esos casos, usualmente hay negociaciones. Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Hay términos que se discuten, pero nuestra reconciliación con Dios es diferente. Nosotros no negociamos. No teníamos nada que ofrecer. Segunda de Corintios 5, 18, 19 lo explica, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios inició la reconciliación. Él dio el primer paso. Él pagó el costo, y lo hizo cuando todavía éramos sus enemigos. No cuando finalmente decidimos que queríamos la paz. No cuando nos arrepentimos. No cuando cambiamos. Lo hizo mientras todavía estábamos en rebelión activa contra Él. Esto es gracia pura. Es amor que persigue al que no lo merece. Es como un esposo que busca reconciliarse con una esposa que lo ha traicionado. Como un padre que corre tras un hijo rebelde que ha rechazado la familia. Excepto que en nuestro caso éramos peores que eso. No solo habíamos herido a Dios, sino que éramos sus enemigos declarados. Colosenses 1, 21, 22 describe nuestra condición antes de la reconciliación. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Éramos extraños, enemigos, haciendo el mal, y aún así Dios nos reconcilió. La segunda parte del versículo 10 introduce algo que a menudo se pasa por alto. Mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muchos entienden que la muerte de Cristo nos salvó. Eso es crucial. Pero Pablo enfatiza que también somos salvos por su vida, específicamente por su vida de resurrección. La muerte de Cristo pagó por nuestros pecados, pero si Cristo hubiera permanecido muerto, su muerte habría sido solo otra ejecución romana más. Primera de Corintios 15, 17 lo dice claramente. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección es lo que validó todo lo demás, pero la resurrección no es solo evidencia de que Cristo era quien decía ser. Es también el poder por el cual vivimos ahora como cristianos. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo vive ahora, y porque vive intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cada día, cada momento, Cristo está ante el Padre intercediendo por sus hijos. Cuando fallamos, Él aboga por nosotros. Cuando somos atacados, Él nos defiende. Además, su vida de resurrección es la garantía de nuestra futura resurrección. Primera de Corintios 15:20 llama a Cristo primicias de los que durmieron. Una primicia es la primera parte de la cosecha, la garantía de que viene más. Cristo resucitó primero. Nosotros resucitaremos después. Su vida asegura nuestra vida, y no solo viviremos algún día en el futuro. Ya estamos viviendo por su vida ahora. Gálatas 2:20 lo expresa así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida de Cristo en nosotros es lo que nos transforma, lo que nos da poder para vivir de manera diferente, lo que nos hace más como Él cada día. Pablo concluye esta sección con el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí cierra el círculo que comenzó en el versículo 2, donde habló de gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios, y en el versículo 3, donde habló de gloriarse en las tribulaciones. Ahora dice que nos gloriamos en Dios mismo, no solo en lo que Dios nos da, no solo en la salvación, no solo en las bendiciones, sino en Dios mismo. Él es el premio, Él es la recompensa, Él es lo que hace que todo lo demás valga la pena. El Salmo 73:25 captura este sentimiento. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando realmente entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando vemos la magnitud de su amor demostrado en la cruz, cuando comprendemos que fuimos reconciliados mientras éramos enemigos, nuestra respuesta natural es regocijarnos en Él. Este regocijo no depende de las circunstancias. No depende de si todo va bien en nuestra vida. Depende de quién es Dios y lo que ha hecho. Habacuc 3:17-18 lo expresa perfectamente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pablo dice que esta reconciliación la hemos recibido ahora. No es algo que esperamos recibir en el futuro, ya es nuestra. Ya somos parte de la familia de Dios. Ya tenemos paz con Él, ya tenemos acceso a su presencia. Ya estamos justificados por su sangre. Ya somos salvos de la ira. Ya estamos reconciliados. Todo esto es presente, actual, real. Pablo cambia ahora a una perspectiva más amplia. Ha hablado de la justificación personal, del amor de Dios demostrado en la cruz. Ahora, en el versículo 12, retrocede para mostrar cómo llegamos a esta situación en primer lugar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, un hombre, un jardín, una elección. Todo comenzó ahí. Adán no era simplemente el primer ser humano que Dios creó. Era algo más. Era el representante de toda la humanidad. Cuando tomó su decisión, no la tomó solo para él. La tomó por todos nosotros. Piensa en cómo funciona un gobierno. Cuando un presidente firma un tratado con otro país, ese tratado vincula a toda la nación.
Los ciudadanos no votan individualmente sobre cada tratado. El representante que eligieron toma esas decisiones por ellos. Lo que el presidente hace, la nación lo hace. Adán era nuestro representante. Dios lo estableció en esa posición. Y cuando Adán pecó, su pecado no afectó solo a él, nos afectó a todos. Génesis 3 cuenta la historia. Dios había dado una orden clara: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden era simple. El árbol estaba marcado. Las consecuencias estaban explicadas. Pero la serpiente llegó con sus mentiras. Eva escuchó y comió, y luego Adán, quien estaba con ella, también comió. En ese momento todo cambió. La relación con Dios se rompió. La inocencia se perdió. La muerte entró. Y porque Adán era nuestro representante, cuando él cayó, caímos en él. Es el sistema que Dios estableció. Así como un rey puede declarar la guerra y todos sus súbditos están entonces en guerra, Adán tomó una decisión y todos estamos bajo las consecuencias de esa decisión. El versículo 12 continúa explicando lo que sucedió después de la elección de Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo usa un tiempo verbal específico aquí. En griego, entró está en auristo, que indica un evento único y definitivo en un momento específico de la historia. El pecado no siempre estuvo aquí. Hubo un momento, un instante, cuando entró al mundo, y con el pecado vino la muerte. No solo la muerte física, aunque esa es parte de ella. La muerte espiritual, la separación de Dios, la corrupción de todo lo que era bueno. Génesis 2:17 había advertido que la muerte vendría el día que de él comieres. Y vino, no inmediatamente en el sentido físico. Adán vivió muchos años después, pero espiritualmente murió ese día. La conexión con Dios se cortó, pero Pablo no se detiene ahí. Dice que la muerte pasó a todos los hombres, no solo a Adán, a todos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Aquí está la clave. No heredamos solo la culpa de Adán, heredamos su naturaleza. Es como un trastorno genético. Cuando un padre tiene una enfermedad genética, sus hijos la heredan. No porque elijan tenerla, simplemente nace en ellos. El pecado funciona de la misma manera. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. No tenemos que aprender a pecar. Sale naturalmente. Un niño pequeño no necesita que le enseñen a ser egoísta, a mentir, a desobedecer. Esos comportamientos surgen solos porque la naturaleza pecaminosa está ahí desde el nacimiento. El Salmo 51:5 lo confirma. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo que su madre hizo algo malo. Está diciendo que él nació con una naturaleza pecaminosa. Desde el momento de la concepción, el pecado estaba ahí, y esta naturaleza pecaminosa no se puede arreglar con fuerza de voluntad. No se puede superar con buenas intenciones. No puedes decidir simplemente dejar de ser pecador. Es parte de quién eres por naturaleza. Jeremías 13:23 hace la pregunta retórica: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Los versículos 13 y 14 introducen un argumento que Pablo necesita hacer para probar su punto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí Pablo está anticipando una objeción. Alguien podría decir: espera, si el pecado es violar la ley de Dios y la ley no fue dada hasta Moisés, ¿cómo podían pecar las personas que vivieron entre Adán y Moisés? Es una pregunta válida. Adán vivió primero. Moisés vivió miles de años después. Eso significa que hubo un periodo largo entre Adán y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Durante todo ese tiempo, las personas no tenían los 10 mandamientos escritos.
No tenían Levítico con sus leyes detalladas. No tenían un código legal escrito que les dijera exactamente qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, ¿cómo podían ser culpables de pecado? La respuesta de Pablo es simple pero profunda. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La evidencia de que el pecado estaba presente es que la muerte estaba presente. La gente moría, y la muerte, como ya estableció, es el resultado del pecado. Romanos 6:23 lo dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Si no hubiera pecado, no habría muerte, pero las personas morían. Génesis 5 es una lista larga de genealogías, y casi cada entrada termina con las mismas palabras, y murió. Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enós vivió 905 años y murió. La única excepción es Enoc, de quien dice que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La muerte universal prueba el pecado universal. No necesitas una ley escrita para que el pecado sea real. El pecado es corrupción moral objetiva. Es estar fuera de alineación con el carácter de Dios. Y las personas entre Adán y Moisés estaban fuera de esa alineación. Romanos 2:14-15 explica que incluso los gentiles, que no tienen la ley escrita, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio a su conciencia, todos sabían internamente que había un estándar moral. Podían no tener ese estándar escrito en tablas de piedra, pero lo tenían escrito en sus corazones. Y todos violaban ese estándar. Por eso morían. Al final del versículo 14, Pablo hace una declaración sorprendente. Después de hablar de Adán y su pecado, dice, el cual es figura del que había de venir. La palabra figura en griego es tipos, de donde obtenemos la palabra tipo. Adán es un tipo, un patrón, una sombra profética que señala hacia alguien más, Cristo. Esto puede parecer extraño al principio. ¿Cómo puede Adán, quien trajo el pecado y la muerte al mundo, ser un tipo de Cristo, quien trae salvación y vida? La respuesta está en la estructura, no en el contenido. Adán y Cristo son similares en cómo funcionan, aunque opuestos en lo que logran. Ambos son representantes de la humanidad. Adán representó a la humanidad en el jardín. Su acción contó para todos. Cristo representó a la humanidad en la cruz. Su acción también cuenta para todos los que están en él. Primera de Corintios 15:45 hace la comparación directa. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Ambos realizaron un acto único que tuvo consecuencias universales. Adán comió el fruto una vez. Esa única acción afectó a toda la raza humana. Cristo murió en la cruz una vez. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una muerte, efectos eternos para todos los que creen. Ambos iniciaron una línea, una familia. Adán es la cabeza de la humanidad natural. Todos descendemos de él. Cristo es la cabeza de la humanidad redimida. Todos los creyentes son parte de su familia. Estamos o en Adán o en Cristo. No hay término medio, pero aquí terminan las similitudes. A partir del versículo 15, Pablo comienza a mostrar los contrastes. Y estos contrastes no son pequeños, son masivos. Lo que Cristo hizo no es simplemente lo opuesto de lo que Adán hizo. Es infinitamente superior. Los versículos 15 al 17 desarrollan una serie de contrastes entre Adán y Cristo. Pablo comienza en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La transgresión de Adán trajo muerte a muchos. El don de Cristo trajo gracia a muchos. Pero nota la diferencia en escala. No dice que son iguales. Dice que la gracia abundó mucho más. La palabra en griego significa sobreabundar, exceder, superar con creces.
Es como comparar una gota de agua con un océano. Sí, ambas son agua, pero la escala es completamente diferente. El daño que Adán causó fue real y terrible, pero la gracia que Cristo trajo es mucho, mucho mayor. El versículo 16 continúa, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí está otro contraste. Adán cometió un pecado, uno, y ese único pecado trajo condenación sobre todos. Pero Cristo no vino a tratar con un solo pecado. Vino a tratar con muchas transgresiones, cada pecado que cada persona ha cometido, todos los pecados del pasado, del presente, del futuro. Y su don no trae simplemente el regreso al estado neutral, trae justificación. No solo nos perdona, nos declara justos. La aritmética de la gracia no se equilibra. No es uno por uno, no es un pecado cubierto por un acto de gracia. Es muchos pecados borrados por un solo sacrificio perfecto. Isaías 1:18 lo expresa poéticamente. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Donde el pecado mató, la gracia da vida. Donde el pecado condenó una vez, la gracia justifica repetidamente, una y otra vez. Juan 1:16 lo resume, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No es una cantidad limitada de gracia, es gracia sobre gracia, ola tras ola, sin fin. El versículo 17 presenta otro contraste poderoso. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La palabra reinó es importante. La muerte no solo existió, reinó. Como un rey sobre su reino, la muerte ejerció dominio absoluto sobre la humanidad. Nadie podía escapar. No importaba si eras rico o pobre, bueno o malo, joven o viejo. La muerte venía por todos. Era un tirano implacable que cobraba su tributo de cada ser humano sin excepción. Hebreos 2:14-15 describe esta realidad. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte tenía poder. La gente vivía con miedo a ella. Estaban esclavizados por ese miedo, pero Cristo rompió ese reinado. Y aquí está el giro hermoso. Pablo no dice solo que la muerte deja de reinar, dice que los que reciben la gracia reinarán en vida. El poder se invierte completamente. Ya no somos súbditos de la muerte. Somos reyes en vida a través de Cristo. Apocalipsis 1:6 confirma esta nueva identidad. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. No somos víctimas pasivas esperando que la muerte venga. Somos gobernantes activos, reinando en vida. ¿Qué significa reinar en vida? Significa vivir con la autoridad y el poder que Cristo nos ha dado. Significa no estar dominados por el miedo, el pecado o las circunstancias. Significa tener vida abundante ahora, no solo en el futuro. Juan 10:10 registra las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los versículos 18 y 19 continúan el contraste entre Adán y Cristo. Pero luego el versículo 20 introduce algo nuevo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí Pablo tiene que explicar dónde encaja la ley en todo esto. Ya estableció que el pecado existía antes de la ley. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? No fue para salvar a las personas. No fue para hacer posible que vivieran sin pecado. Fue para mostrar exactamente cuán pecaminosas eran. La ley se introdujo
para que el pecado abundase. Es como encender una luz en una habitación oscura. La luz no crea la suciedad. La suciedad ya estaba ahí, pero sin luz no podías verla claramente. Cuando enciendes la luz, de repente ves cada mancha, cada mota de polvo, cada telaraña. La luz revela lo que ya existía. Romanos 3:20 lo dice explícitamente. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue diseñada para justificar, fue diseñada para revelar el pecado, para mostrar la necesidad de un Salvador. Romanos 7:7 da un ejemplo personal. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo no sabía que codiciar era pecado hasta que la ley lo dijo. La ley hizo consciente lo que antes era inconsciente. Entonces el pecado abundó cuando vino la ley. Las personas se dieron cuenta de cuánto pecaban. Pero Pablo no termina ahí. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta palabra en griego es aún más fuerte. Es súper sobreabundar. Es exceder toda medida. No importa cuánto pecado haya, siempre hay más gracia. La gracia de Dios no se agota, no se queda corta. No dice, eso fue demasiado pecado, no puedo cubrir todo eso. Primera de Timoteo 1:14 lo declara. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo concluye su argumento con el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es el verso final de Romanos 5. Y cierra todo el argumento que comenzó en el versículo 1, 2 reinos, 2 reyes, 2 destinos. El pecado reinó y su reinado terminó en muerte. Todo lo que el pecado toca muere. Es destructivo por naturaleza. Es un callejón sin salida. Un camino que solo va en una dirección, hacia abajo, hacia la muerte, hacia el fin. Pero la gracia reina y su reinado lleva a vida eterna. No solo vida que dura para siempre, vida de calidad diferente, vida en relación con Dios, vida con propósito, vida que comienza ahora y continúa eternamente. Juan 17:3 define esta vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nota que la gracia reina por la justicia. No es gracia que ignora el pecado. No es gracia que dice no importa lo que hagas. Es gracia que viene a través de la justicia satisfecha. Cristo pagó el precio que la justicia demandaba. Romanos 3:26 explica que Dios hizo esto para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo esto es mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él es el mediador, Él es el puente, Él es el camino. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay plan B, 2 hombres, 2 decisiones, 2 resultados. Adán tomó del árbol prohibido y trajo muerte. Cristo murió en un árbol y trajo vida. Adán desobedeció y perdió el paraíso. Cristo obedeció hasta la muerte y abrió el paraíso. En Adán todos mueren. En Cristo todos los que creen viven eternamente. Si este video te ha ayudado a entender mejor la palabra de Dios, no te lo guardes para ti. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Hay personas que necesitan escuchar esta verdad hoy. Alguien en tu vida está luchando con la culpa, con el temor, con la pregunta de si Dios realmente los ama. Este video puede ser la respuesta que están buscando. Y si quieres seguir profundizando en las Escrituras, suscríbete a este canal. Cada semana publicamos contenido que te ayudará a conocer mejor la Biblia y a crecer en tu fe. Activa la campanita para no perderte ningún video. Deja en los comentarios qué parte de Romanos 5 te impactó más.
¿Fue entender que fuiste justificado por fe? ¿Fue ver cómo Dios te amó cuando eras su enemigo? ¿O fue descubrir que ahora reinas en vida a través de Cristo? Queremos leer tu testimonio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Y recuerda, en Cristo no eres súbdito de la muerte, eres heredero de vida eterna.